detonó su ira. En un descuido, Ucrania pierde la joya más preciada de la OTAN. Y es que Kiev pierde uno de los primeros cazas F-16 entregados recientemente al gobierno de Volodymyr Zelensky a pesar de las advertencias del Kremlin. La fulminante noticia cayó como un rayo en la potencia del norte. Se trata de un ejemplar del primer lote de cazas fabricado en territorio estadounidense que los aliados de la Unión Europea cedieron a Kiev apenas semanas antes. Pero, ¿por qué este hecho cavó la confianza de la OTAN en Kiev? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Detonó la furia de la OTAN. En un episodio que ha sacudido las filas occidentales, Ucrania perdió una de las joyas militares más valiosas recientemente entregadas por sus aliados. En un descuido imperdonable, Kiev vio como uno de los primeros cazas F-16 fabricados en Estados Unidos y enviados como parte de la ayuda europea terminó destruido. Este acontecimiento no solo marca una gran pérdida material, sino también una grieta en la confianza de los aliados en la capacidad militar de Ucrania. Hace solo unos días, en medio de un ataque ruso dirigido a instalaciones energéticas y objetivos militares en varias regiones, uno de estos cazas polivalentes F-16 de la Fuerza Aérea de Ucrania se estrelló. La noticia, que se propagó rápidamente como pólvora, ha dejado en evidencia la fragilidad de Kiev, que ha sido utilizado como peón en los juegos de poder de Washington. Mientras Rusia defiende sus territorios, Ucrania se hunde en la dependencia extranjera. El Estado Mayor General de Ucrania confirmó recientemente lo que ya circulaban en los medios de comunicación. Después de informes publicados por The Wall Street Journal y Reuters, se supo que el accidente ocurrió mientras el caza intentaba repeler los misiles lanzados por Rusia. El avión no pudo soportar la presión del enfrentamiento y Kiev perdió no solo el aparato, sino también a uno de sus pilotos en el trágico evento. Un piloto ucraniano falleció cuando su avión de combate F-16 se estrelló, se lee en las páginas de Wall Street Journal. Citando a fuentes ucranianas y estadounidenses, el diario argumenta: el accidente ocurrió mientras ayudaba a repeler un ataque masivo con misiles rusos. El impacto de esta tragedia es un reflejo de la realidad. Kiev, usada como marioneta por Washington, no logra mantenerse a flote en una guerra que está más allá de sus capacidades. Mientras tanto, los misiles ucranianos trataron de maquillar el desastre. Según sus informes, los cazas F-16 ayudaron a derribar 4 misiles rusos durante el ataque. Sin embargo, la euforia duró poco. Al perder contacto con uno de los cazas, la preocupación se convirtió en terror. Finalmente se confirmó que la aeronave se había estrellado, un golpe directo a la moral de Kiev. Ante este grave accidente, se ha creado una comisión especial para investigar las causas. Sin embargo, las versiones de lo ocurrido varían. Fuentes cercanas a Reuters, en el Pentágono, afirman que podría haberse tratado de un error del piloto, mientras que otros informes señalan un fallo mecánico. En cualquier caso, lo único claro es que la OTAN ha quedado perpleja ante la falta de preparación ucraniana. Los informes iniciales del Wall Street Journal aseguran que el caza no fue derribado por las fuerzas rusas, lo que deja en duda la competencia de las fuerzas aéreas ucranianas. Mientras tanto, Rusia continúa defendiendo sus intereses territoriales con firmeza, dejando a Kiev expuesta a su fragilidad. La pérdida de este F-16 ha levantado serias dudas sobre la capacidad de Ucrania para gestionar el equipo proporcionado por sus aliados. Se sabe que este caza era parte de uno de los primeros lotes entregados por los aliados europeos. A pesar del inmenso gasto y esfuerzo invertido en fortalecer las defensas de Ucrania, el país sigue mostrando signos de debilidad. Los aliados deben ahora enfrentarse a una dura realidad. ¿Están apoyando a un país que verdaderamente puede manejar estos recursos o simplemente están prolongando un conflicto cuyo desenlace ya parece estar sellado? La entrega de los primeros cazas F-16 a Ucrania es solo el comienzo de lo que se esperaba fuera un envío mayor. Se planearon un total de 20 aviones antes de fin de año,
Pero tras este trágico accidente, la gran pregunta es, ¿se entregarán los restantes? ¿Cambiará en algo la situación de Kiev en el frente de batalla con estas aeronaves? Cabe recordar que desde que el conflicto escaló en febrero de 2022, Volodymyr Zelensky no ha dejado de solicitar estos cazas F-16. A pesar de la resistencia inicial de la administración Biden, que demoró en dar luz verde, los primeros 10 aviones finalmente llegaron a finales de julio, un año después de que las negociaciones comenzaran a tomar forma. El líder ucraniano no tardó en celebrar la llegada de estos cazas. El 4 de agosto confirmó que el primer lote de F-16 había sido recibido y expresó su orgullo por los pilotos que ya los estaban utilizando en el frente de batalla. Sin embargo, la realidad demostró que dominar estos cazas no es tarea sencilla, y los recientes acontecimientos lo ponen en duda. Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, advirtió desde un principio que estos aviones no serían una solución milagrosa para Ucrania. Serán derribados, destruidos, sentenció Peskov, subrayando que los F-16 no cambiarán el curso del conflicto en el frente de batalla. Sus palabras parecen resonar con más fuerza ahora que un accidente ha reducido las capacidades de Kiev. En medio de esta tragedia, surgen serias dudas sobre si los pilotos ucranianos recibieron el entrenamiento adecuado antes de entrar en combate. Desde principios de junio, Kiev había exigido a Estados Unidos que acelerara el proceso de formación de sus aviadores, conscientes de que el tiempo apremiaba. El régimen de Zelensky confiaba en que al menos 20 pilotos finalizarían sus entrenamientos para fin de año, apenas la mitad de los 40 necesarios para formar un escuadrón completo. Sin embargo, el accidente pone en tela de juicio si el apuro por utilizarlos superó las capacidades reales de los pilotos. Ucrania había intentado por todos los medios presionar a sus aliados occidentales para que se intensificaran los programas de formación de pilotos. No obstante, la cantidad de aviadores entrenados seguía siendo insuficiente para la magnitud del desafío que enfrentaba Kiev en el campo de batalla. A pesar de contar con 30 pilotos listos para comenzar el entrenamiento de inmediato, la administración de Joe Biden dejó claro que la capacidad de su programa en Arizona era limitada. Con solo 12 pilotos entrenándose a la vez, Ucrania se vio obligada a admitir que los recursos disponibles no coincidían con sus expectativas. ¿Será este déficit de pilotos entrenados una de las razones detrás del accidente? Moscú dejó claro que la llegada de los cazas F-16 a Ucrania no será vista como un simple apoyo militar, sino como una provocación directa. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que el suministro de estos aviones es percibido por Rusia como una señal deliberada de la OTAN en el ámbito nuclear y el desinterés de Occidente por el fin del conflicto, escalando la tensión a niveles peligrosos. Lavrov no dejó lugar a dudas. Los F-16 no tendrán un impacto decisivo en el campo de batalla. Al igual que otros equipos entregados por la OTAN, estos aviones serán destruidos, así aseguró. Mientras tanto, el conflicto continúa su curso y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo se mantendrá este peligroso juego de poder entre Ucrania y Occidente, arriesgando una confrontación más letal con Rusia? Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.